Mi abuela Elena siempre fue un personaje peculiar. No era la típica abuela que horneaba galletas y tejía bufandas. Ella era una mujer de pocas palabras, con una mirada profunda que parecía ver más allá de lo evidente y un espíritu libre que la llevó a vivir en los lugares más inesperados. Recuerdo que, de niño, mis visitas a su casa eran siempre una aventura. Nunca sabías qué encontrarías o qué historia te contaría con su voz grave y pausada. Vivía en un pequeño pueblo llamado Valle Escondido, en lo profundo de una sierra de Castilla, un lugar tan remoto que el tiempo parecía haberse detenido. La casa, por lo que mis padres siempre decían, era casi tan vieja y ruinosa como los recuerdos que albergaba. Ella falleció en paz, en su cama, a una edad avanzada. La noticia me golpeó más de lo que esperaba. A pesar de la distancia y de su naturaleza reservada, había un hilo invisible que nos unía, una conexión silenciosa que sentía cada vez que la visitaba. El funeral fue pequeño, íntimo, justo como a ella le hubiera gustado. Pocos rostros conocidos, algunos vecinos ancianos de Valle Escondido y mi familia más cercana. Unas semanas después, recibimos la llamada de la notaría. Mi abuela había dejado un testamento, y para sorpresa de todos, yo era el principal heredero. Mi sorpresa se convirtió rápidamente en incredulidad cuando la notaria, una mujer de voz monótona llamada Doña Sofía, leyó el contenido del documento. Me había dejado la casa de Valle Escondido. Justo esa casa que todos sabíamos que estaba en ruinas, a punto de desmoronarse. Mis padres no pudieron ocultar su consternación. Mi madre, siempre práctica, me dijo que era una carga, una trentada trampa de herencia. Que el valor de la propiedad era negativo, que costaría más demolerla y limpiar el terreno que lo que valía en el mercado. Mi padre, por su parte, sugirió que la vendiera por un precio simbólico o que intentara donarla al ayuntamiento. Nadie en la familia la quería. La casa era un problema, un montón de escombros con un techo que, seguramente, se caería con el primer viento fuerte. Yo mismo compartía ese sentimiento. Había visitado esa casa en algunas ocasiones y cada vez me parecía más decrépita, más triste. Las paredes agrietadas, el tejado hundido en varias partes, las ventanas rotas y la vegetación salvaje devorando lo poco que quedaba de jardín. No entendía por qué mi abuela me había dejado semejante regalo. Ella siempre fue sensata, a su manera. ¿Por qué una ruina? Quizás, pensé, era su última excentricidad, una forma de recordarme que la vida no siempre es lo que esperas. O tal vez, simplemente no tenía nada más que dejar. La herencia material de la abuela Elena era un misterio para todos, ella no tenía riqueza conocida, no había dejado joyas ni dinero, solo aquella casa perdida en el tiempo. Decidí ir a Valle Escondido a inspeccionar la propiedad. No por ganas, sino por una extraña obligación, un sentido del deber hacia mi abuela. Necesitaba verla con mis propios ojos, evaluar el daño, y decidir qué hacer con ese legado ruinoso. El viaje fue largo. Dejé la bulliciosa ciudad de Madrid y me adentré en el corazón de la península, donde los paisajes se volvieron más agrestes y los pueblos más escasos. Las carreteras se estrecharon y la señal del teléfono empezó a fallar. Era un viaje al pasado, a un lugar donde la modernidad apenas había puesto un pie. Llegué a Valle Escondido al atardecer. El pueblo era aún más pequeño y silencioso de lo que recordaba. Un puñado de casas de piedra, una iglesia antigua y una plaza solitaria. La gente que vi en las calles era anciana, sus rostros curtidos por el sol y el viento. Me miraron con curiosidad mientras conducía mi coche por las estrechas calles empedradas. Era evidente que un forastero, y menos aún uno joven, no era una vista común por allí. Finalmente, llegué a la calle donde se encontraba la casa de mi abuela. Era al final del pueblo, casi en el límite con el campo abierto. Y, tal como lo había temido, su apariencia era aún peor de lo que mis recuerdos le hacían justicia. La casa estaba escondida detrás de un muro de hiedra y zarzas, tan densas que apenas se distinguía la entrada. El tejado estaba visiblemente hundido en la parte central. Como si una bestia invisible hubiera aplastado su espina dorsal. Las ventanas, muchas de ellas rotas o cubiertas por tablas de madera, parecían ojos vacíos, sin vida.
El jardín era una maraña impenetrable de maleza, con árboles secos que extendían sus ramas como garras esqueléticas. La pintura de la fachada se había desprendido en grandes parches, revelando la piedra desnuda y envejecida debajo. Parecía un esqueleto, un monumento a la desolación. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor de la tarde. No era miedo, sino una profunda sensación de desánimo. Mis padres tenían razón. Esto era una ruina. Una ruina que, además, me producía una tristeza inmensa. Era el último vestigio físico de mi abuela y estaba tan devastado como su ausencia. Bajé del coche, el chirrido de la gravilla bajo mis pies rompiendo el silencio sepulcral. Saqué las llaves que la notaria me había dado. Eran viejas, pesadas, con un óxido tenue que manchaba mis dedos. Me acerqué a la puerta principal, una puerta de madera maciza, oscura y combada por la humedad y el tiempo. Intenté insertar la llave, pero la cerradura estaba atascada, oxidada. Forcejeé un poco, aplicando toda mi fuerza, y finalmente, con un chirrido metálico que pareció resonar por todo el pueblo, la cerradura cedió. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior sumido en la oscuridad y el polvo. Un olor rancio, a humedad y a madera vieja, me golpeó de lleno. El aire estaba cargado, estancado, como si nadie hubiera respirado allí en décadas. Di un paso al frente, y la primera sensación fue de frío, a pesar del calor exterior. Había una pesadez en el ambiente, una presencia silenciosa que me envolvió. Encendí la linterna de mi teléfono, y el haz de luz cortó la penumbra, revelando un pasillo estrecho y largo. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz despegado, con patrones descoloridos que apenas se distinguían. El suelo de madera crujía bajo mis pies con cada paso, un sonido que amplificaba la sensación de soledad. Había telarañas por todas partes, gruesas y empolvadas, colgando como cortinas olvidadas. Muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas bajo el polvo, apenas distinguibles en la semioscuridad. Parecía la casa de una película de terror o el escenario de un cuento gótico. Sentí una punzada de arrepentimiento. ¿Por qué había venido? Esto era exactamente lo que me habían advertido. Un nido de polvo y recuerdos rotos. Pensé en darme la vuelta, cerrar la puerta y dejar que la casa se derrumbara por sí misma o que el tiempo la reclamara por completo. Pero algo me detuvo. Una extraña curiosidad, una sensación de que, a pesar de la ruina exterior, había algo más, algo que mi abuela quería que encontrara. Ella nunca hacía nada sin una razón. Avancé por el pasillo, mi linterna explorando cada rincón. La casa era más grande de lo que recordaba. Había varias puertas a cada lado. Abrí la primera, revelando lo que parecía ser una sala de estar. Un sofá desvencijado, una chimenea fría, estanterías vacías. Todo cubierto por una capa gruesa de polvo, una pátina de olvido. No había nada de valor aparente. Solo el testimonio silencioso del paso del tiempo. Seguí adelante, mi corazón latiendo con una mezcla de aprensión y una extraña anticipación. Cada paso era una inmersión más profunda en el pasado, en la vida de mi abuela. ¿Qué secretos guardaría esta casa ruinosa? ¿Había alguna razón, más allá de la carga, por la que ella me la había dejado? La lógica me decía que no. Mis sentimientos, sin embargo, susurraban lo contrario. Había una atmósfera extraña, una quietud que no era del todo vacía, sino más bien como la de un espacio que contenía algo importante, esperando ser descubierto. Llegué al final del pasillo, donde había una puerta doble. Parecía más robusta que las demás y estaba ligeramente entreabierta. Una tenue luz se filtraba por la rendija, una luz que no parecía natural, no el brillo del atardecer que había dejado fuera. Era una luz suave, casi etérea. Una curiosidad insoportable me invadió. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Era posible que hubiera una ventana trasera que permitiera la entrada de un último rayo de sol? Empujé la puerta suavemente. Se abrió sin esfuerzo, sin el chirrido esperado. Y lo que vi al otro lado me hizo detener el aliento. Mi mandíbula se cayó. Los ojos se me abrieron como platos. No pude pronunciar ni una sola palabra. Estaba petrificado.
Lo que se extendía ante mí no era lo que esperaba de una casa en ruinas. Era algo completamente diferente. Algo asombroso. Lo que se extendía ante mí no era una extensión más de la casa en ruinas, ni un patio trasero lleno de maleza. Era una biblioteca. Pero no una biblioteca cualquiera. Era un espacio que desafiaba por completo la lógica del exterior desolado. Las paredes estaban revestidas con estanterías de madera de nogal pulida, rebosantes de libros encuadernados en cuero, muchos de ellos con títulos en latín y griego que no pude descifrar a primera vista. El suelo era de parqué brillante, impecablemente conservado, sobre el cual descansaba una alfombra persa de colores vibrantes, tan limpia que parecía recién colocada. Un gran escritorio de caoba se alzaba en el centro de la habitación, con una lámpara de latón que emitía una luz cálida y suave, la misma luz que había visto filtrarse por la rendija de la puerta. El aire en esta habitación era diferente. Fresco, limpio, con un ligero aroma a papel antiguo y cera de madera. No había polvo, ni telarañas. Era como si hubiera cruzado un portal a otra dimensión, a un rincón del tiempo donde la decadencia y el olvido no existían. Me quedé allí, petrificado, mis ojos recorriendo cada detalle, intentando asimilar la imposibilidad de lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una habitación tan prístina existir dentro de una casa tan devastada? Di un paso cauteloso hacia el interior. El suelo no crujió. Mis zapatos apenas hicieron ruido sobre el parqué. Me acerqué al escritorio. Sobre él había un tintero de plata, una pluma de ave y un cuaderno de cuero abierto. Al lado, una pequeña taza de porcelana con los restos de lo que parecía ser té ya frío. Era como si mi abuela hubiera estado allí hace solo unos minutos y hubiera dejado todo listo para regresar. Extendí la mano y toqué la superficie lisa del escritorio. Era real. No era una ilusión. Miré las estanterías y vi que los libros estaban organizados meticulosamente, no por autor o tema, sino por un sistema de símbolos y colores que no reconocí. Había mapas antiguos enrollados en tubos de cuero, lupas, extraños instrumentos de latón y madera que parecían sacados de un laboratorio de alquimia. En una esquina, un globo terráqueo gigantesco, con continentes y nombres que no correspondían con los actuales. Sentí una mezcla de asombro y una profunda curiosidad. Esto no era solo una biblioteca. Era un santuario, un estudio, un taller secreto. Y lo más importante, era un secreto de mi abuela. La mujer que todos creían que vivía una vida simple y solitaria en una casa en ruinas, había estado ocultando algo extraordinario. Mis padres, la notaria, los vecinos, nadie habría sospechado esto. Mi mirada se posó en el cuaderno abierto sobre el escritorio. Las páginas estaban cubiertas con una escritura elegante, en una caligrafía que reconocí como la de mi abuela. Pero el idioma no era español. Parecía una mezcla de símbolos y caracteres extraños, intercalados con lo que parecían ser diagramas de estrellas y constelaciones. Era indescifrable para mí. En el centro del escritorio, justo al lado del cuaderno, había un objeto peculiar. Era una pequeña caja de madera oscura, tallada con intrincados patrones geométricos. No tenía cerradura visible, ni bisagras. Simplemente una superficie lisa con un pequeño hueco en el centro. Recogí la caja. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. La giré en mis manos, buscando alguna pista de cómo abrirla. El hueco en el centro parecía una hendidura para algo. Quizás una llave o un objeto con una forma particular. Mientras examinaba la caja, mi mirada se desvió hacia una de las paredes de la biblioteca. Había un cuadro. No un paisaje o un retrato, sino un mapa. Un mapa muy antiguo, con colores descoloridos y bordes rasgados, que parecía representar la región de Castilla. Pero lo más extraño del mapa eran una serie de pequeños círculos marcados con tinta roja, formando una línea irregular que se extendía a través de montañas y valles. Y que parecía terminar, para mi asombro, en Valle Escondido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significaban esos círculos? ¿Eran lugares? ¿Pistas? Me acerqué al cuadro, y noté que en la esquina inferior derecha, había un pequeño símbolo grabado en la madera del marco.
Era el mismo símbolo que estaba tallado en la caja que sostenía en mis manos. Una conexión. Esto no era una coincidencia. La abuela Elena quería que encontrara esto. Quería que desentrañara su secreto. Volví al escritorio y revisé los cajones. Para mi sorpresa, no estaban cerrados con llave. El primer cajón estaba vacío, excepto por una capa de terciopelo verde en el fondo. El segundo, sin embargo, contenía un objeto que me hizo el corazón un vuelco. Era una brújula. Pero no una brújula normal. La esfera interior giraba libremente, sin apuntar al norte. En lugar de los puntos cardinales, tenía grabados los mismos símbolos que vi en el mapa y en el cuaderno. Y, en el centro de la brújula, había una pequeña aguja de plata. Una aguja que encajaba perfectamente en el hueco de la caja de madera. Con manos temblorosas, inserté la aguja de la brújula en el hueco de la caja. Un suave clic resonó en la habitación y la tapa de la caja se abrió lentamente, revelando su contenido. No era oro, ni joyas, ni dinero. Era un rollo de pergamino atado con un lazo de seda roja y una carta. Abrí la carta primero. Estaba escrita con la misma caligrafía de mi abuela, esta vez en español. La leí con avidez, cada palabra absorbiendo mi atención. La carta explicaba que esta biblioteca era su santuario, su refugio, un lugar que había mantenido en secreto durante toda su vida. Me decía que sabía que, a su muerte, yo sería el único lo suficientemente curioso o lo suficientemente abierto como para encontrar este lugar y desentrañar su misterio. Me pedía perdón por la carga que me había dejado, pero me aseguraba que lo que contenía esta casa era mucho más valioso que cualquier riqueza material. Me hablaba de un legado, no de dinero, sino de conocimiento. Me decía que el mapa en la pared y el pergamino en la caja contenían las claves para comprender su vida, sus viajes y la verdad detrás de las leyendas de Valle Escondido. Me habló de una sociedad secreta, una cofradía de guardianes que habían protegido un conocimiento ancestral durante siglos. Mi abuela, según la carta, había sido uno de ellos. Su misión era preservar ciertos artefactos y conocimientos que, si caían en manos equivocadas, podrían alterar el equilibrio del mundo. Mencionó un objeto de gran poder que estaba oculto y que el mapa y el pergamino eran las pistas para encontrarlo. El pergamino estaba cubierto de los mismos símbolos que había visto en el cuaderno y en el mapa. Era un acertijo, una serie de instrucciones codificadas. Mi abuela me retaba a descifrarlo, a seguir los pasos, a completar la búsqueda que ella había dejado inconclusa. Me decía que no sería fácil, que habría peligros y desafíos, pero que la recompensa valdría la pena. No en oro o dinero, sino en una comprensión más profunda del mundo y de mi propio lugar en él. Me senté en la silla del escritorio, abrumado por la revelación. Mi abuela no era solo una anciana excéntrica. Era parte de un mundo secreto, una guardiana de misterios. Y ahora, yo era el heredero de ese legado. La casa, que antes me parecía una carga, ahora se transformaba en el punto de partida de una aventura. Recordé las viejas historias que me contaba mi abuela de niño, cuentos sobre tesoros escondidos, civilizaciones perdidas y seres míticos. Siempre pensé que eran solo fábulas para entretener a un niño, pero ahora me di cuenta de que quizás no lo eran. Quizás ella me estaba preparando, sin que yo lo supiera, para este momento. La tarde se convirtió en noche mientras examinaba los libros de la biblioteca. Muchos de ellos no eran de literatura, sino de historia antigua, de astronomía, de alquimia, de criptografía. Parecía que mi abuela había dedicado su vida a estudiar y a proteger este conocimiento. Un golpe en la puerta principal de la casa, la que había dejado entreabierta, me sobresaltó. Me levanté de la silla, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podría ser? ¿Alguien del pueblo? ¿O alguien que ya sabía de la existencia de esta biblioteca secreta? No había oído a nadie acercarse. El silencio de Valle Escondido era engañoso. Me asomé por la rendija de la puerta doble de la biblioteca, sin hacer ruido. Escuché una voz. Era la voz de un hombre, preguntando si había alguien en casa. No reconocí la voz. No era ninguno de los vecinos ancianos que había visto en el pueblo.
La voz sonaba un poco impaciente, con un acento que no era de la región. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo en mis oídos. El hombre entró en el pasillo principal de la casa y escuché sus pasos sobre la madera crujiente. La luz de mi linterna, que había dejado encendida sobre el escritorio, iluminaba la puerta abierta de la biblioteca. El hombre se detuvo. Hubo un silencio. Y luego, escuché un suspiro. Un suspiro de sorpresa. Sabía que había visto la luz. Sabía que había descubierto mi presencia. No había tiempo para ocultarme. Empuñé la aguja de la brújula, el único objeto que tenía a mano, y me preparé para lo que viniera. El secreto de mi abuela, y ahora el mío, estaba a punto de ser descubierto. El silencio se hizo denso. Podía sentir la mirada del hombre desde el pasillo, su sorpresa palpable al ver la luz que emanaba de la biblioteca. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. La aguja de la brújula en mi mano se sentía insignificante, una defensa patética contra lo desconocido. No había tiempo para pensar, para planificar. La situación me había tomado por sorpresa, a pesar de mi recién descubierta paranoia. Luego, escuché sus pasos de nuevo. Lentos, deliberados, acercándose a la puerta abierta de la biblioteca. No me moví. Me quedé inmóvil, esperando. La figura del hombre apareció en el umbral. Era alto, corpulento, con una sombra que se proyectaba por el suelo de parqué. Llevaba ropa oscura, gastada, y un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Pero pude ver sus ojos. Eran pequeños, brillantes, y se movían con una agudeza inquietante, examinando cada rincón de la biblioteca con una intensidad que me hizo sentir expuesto. El hombre no dijo nada. Simplemente me miró. Su mirada era fría, calculadora, sin rastro de sorpresa o amabilidad. Por un instante, creí que era un ladrón, alguien que había descubierto la existencia de la casa abandonada y había entrado buscando algo de valor. Pero la forma en que sus ojos recorrieron la biblioteca, deteniéndose en los libros, en el escritorio, en el mapa, me hizo dudar. Parecía que buscaba algo específico, algo que ya sabía que podría estar aquí. Finalmente, el hombre habló. Su voz era áspera, profunda, con un acento que me sonó extranjero, quizás de Europa del Este. Me preguntó qué hacía yo allí. Le respondí que la casa era mía, que mi abuela me la había heredado. Él sonrió, una sonrisa sin alegría, que apenas movió los músculos de su rostro. Me dijo que sabía quién era yo, que conocía a mi abuela, Elena. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Quién era este hombre, y cómo sabía tanto? Me preguntó si había encontrado algo. La forma en que lo dijo, la entonación, me indicó que no se refería a viejos muebles o cachivaches. Se refería al secreto de mi abuela. A la biblioteca. Al legado. Negué con la cabeza, fingiendo ignorancia. Le dije que acababa de llegar, que no había tenido tiempo de ver nada. Él soltó una risa seca, que me erizó los vellos de los brazos. Me dijo que yo no era un buen mentiroso, que la luz de la linterna en el escritorio y el cuaderno abierto eran pruebas suficientes de que había estado investigando. Me sentí acorralado. La aguja de la brújula en mi mano parecía derretirse. Me preguntó de nuevo, con un tono más insistente, si había encontrado el pergamino, la caja, la brújula. Mi corazón dio un vuelco. Sabía exactamente lo que buscaba. No era un simple ladrón. Era alguien relacionado con el mundo secreto de mi abuela. Alguien que, al igual que yo, estaba buscando el objeto de gran poder que ella había mencionado en su carta. Intenté mantener la compostura. Le dije que no sabía de qué hablaba, que no había encontrado nada de eso. Él dio un paso más hacia el interior de la biblioteca, su sombra envolviéndome. Me dijo que estaba perdiendo el tiempo. Que sabía que mi abuela había guardado el secreto aquí y que yo era el último eslabón. Me advirtió que no subestimara lo que estaba en juego. De repente, su mano se movió con una velocidad sorprendente. No me atacó, no. Simplemente extendió la palma de su mano y en ella vi algo que me dejó sin aliento. Era un objeto pequeño,
de metal antiguo, con el mismo símbolo grabado que había visto en la caja, en la brújula y en el mapa de la pared. Era la otra mitad del acertijo. Él también era un guardián, o al menos, alguien que conocía el legado de mi abuela. Me dijo que había estado siguiendo a mi abuela durante años, esperando el momento adecuado para obtener lo que ella custodiaba. Que mi abuela era una guardiana de un conocimiento ancestral, pero que su tiempo había terminado. Y que ahora, ese conocimiento debía pasar a él. Sus palabras eran frías, sin emoción, pero su mirada era implacable. Me preguntó directamente si tenía el pergamino. Dudé por un instante que fue suficiente para él. Sus ojos brillaron con una luz extraña y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia el escritorio. Sabía dónde estaba. Sabía lo que buscaba. No tuve tiempo de detenerlo. Él agarró el cuaderno, la caja, el pergamino, la brújula. Todo. Lo metió en una mochila oscura que llevaba consigo. Yo estaba paralizado por la sorpresa y la impotencia. Era tan rápido, tan eficiente. No había levantado la voz, no había recurrido a la violencia, al menos no directamente. Había actuado con la precisión de un depredador. Cuando tuvo los objetos en su poder, se giró para mirarme. Su sonrisa sin alegría regresó. Me dijo que lamentaba el inconveniente, pero que esto era algo que debía hacer. Me advirtió que no lo siguiera, que no me metiera en asuntos que no me incumbían. Me dijo que lo que había encontrado era peligroso, y que era mejor para mí mantenerme al margen. Luego, se dio la vuelta y salió de la biblioteca, sus pasos resonando en el pasillo. Escuché la puerta principal de la casa cerrarse con un chirrido metálico. Me quedé allí, inmóvil, observando el espacio vacío donde antes estaban los objetos de mi abuela. La luz de la lámpara de latón seguía encendida, iluminando la habitación que, de repente, se sentía vacía, despojada de su misterio. La rabia, la frustración, la impotencia, me invadieron. Había llegado tan cerca de desentrañar el secreto de mi abuela, de entender su vida, su legado. Y en un instante, todo me había sido arrebatado. Este hombre, esta sombra silenciosa, había llegado, había tomado lo que buscaba y había desaparecido, dejándome solo con las preguntas. Salí de la biblioteca y corrí hacia la puerta principal de la casa. La abrí de golpe y miré hacia la calle. El atardecer ya había cedido el paso a la noche profunda. El pueblo estaba sumido en la oscuridad, las pocas luces de las casas distantes apenas visibles. No había rastro del hombre. Se había esfumado como un fantasma. Regresé a la biblioteca, mi mente en un torbellino. ¿Quién era este hombre? ¿De qué sociedad secreta hablaba mi abuela? ¿Qué era ese objeto de gran poder que buscaban? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza, sin respuestas. Me sentía engañado, manipulado, no solo por el hombre, sino por mi propia abuela. Ella me había dejado el rastro, las pistas, pero no me había preparado para el peligro. Revisé la biblioteca de nuevo, con la esperanza de encontrar algo que el hombre hubiera pasado por alto. Miré detrás de los libros, debajo de la alfombra, dentro de los cajones. Nada. Se había llevado todo lo relevante. Lo único que quedaba era el cuaderno de mi abuela, el que estaba escrito en ese idioma incomprensible, y el mapa de Castilla en la pared, con los círculos rojos marcando una ruta misteriosa. Me senté en la silla del escritorio, intentando procesar todo. El dolor de la pérdida de los objetos era inmenso, no por su valor material, sino por lo que representaban, la oportunidad de conectar con el pasado de mi abuela, de entenderla de verdad. Pero también, había una nueva determinación. No iba a dejar que este hombre se saliera con la suya. No iba a permitir que el legado de mi abuela cayera en manos de alguien que parecía tan oscuro y peligroso. Recordé la carta de mi abuela. Me había dicho que el legado era conocimiento, no dinero. Y que el mapa y el pergamino eran las claves. El pergamino se había ido, pero el mapa seguía allí. Los círculos rojos. La ruta. Eso era algo que el hombre no se había llevado, o al menos, no lo había valorado como yo. Pasé el resto de la noche en la biblioteca, estudiando el mapa.
Los círculos rojos formaban una línea irregular, una especie de camino a través de la geografía de Castilla. Intenté recordar si mi abuela me había contado alguna vez historias relacionadas con esos lugares, con esas regiones. Me venían a la mente fragmentos de cuentos, leyendas locales que ella solía narrar con una chispa en los ojos. Historias de ermitas escondidas, de cuevas misteriosas, de ruinas antiguas con secretos olvidados. Me di cuenta de que el cuaderno, aunque indescifrable en su idioma, contenía diagramas y dibujos que parecían relacionarse con el mapa. Los símbolos del cuaderno, que eran los mismos que los de la brújula y la caja, parecían ser una clave. Si pudiera descifrar el cuaderno, quizás podría entender el mapa y con él el verdadero significado de los círculos rojos y del destino que mi abuela quería que encontrara. No tenía ni idea de cómo descifrar un idioma antiguo o unos símbolos arcanos. Pero la aguja de la brújula, el objeto que el hombre había ignorado al irse y que yo aún empuñaba en mi mano, parecía vibrar con una energía propia. Era un objeto de guía, una herramienta de la cofradía de mi abuela. Y yo, su heredero, no podía darme por vencido. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. La luz de la biblioteca, que había permanecido encendida toda la noche, ahora parecía menos etérea, más real. Me sentía agotado, pero una nueva energía me recorría. No era la energía de la venganza, sino la de la búsqueda. La búsqueda de la verdad de mi abuela, de su legado, y la de un misterio que, de alguna manera, ahora se había convertido en el mío propio. Sabía que el hombre volvería. O que al menos intentaría encontrarme. Yo era el eslabón, el que había activado el legado al encontrar la biblioteca. Pero ahora, tenía el mapa, el cuaderno, y una determinación inquebrantable. Y quizás, a pesar de su rapidez, este hombre había subestimado a la nieta de Elena, la excéntrica abuela de Valle Escondido. Y había dejado la puerta abierta a una nueva partida en este juego de ajedrez ancestral. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas rotas de la casa, iluminando el polvo danzante en el aire y la desolación de las habitaciones exteriores. Pero en la biblioteca, la luz de la lámpara de latón seguía brillando, una constante en medio del caos. Había pasado la noche entera en esa silla, con el cuaderno de mi abuela en mi regazo y el mapa de Castilla extendido sobre el escritorio. La aguja de la brújula, el objeto que el hombre había despreciado, seguía en mi mano, fría y pesada. Sabía que no podía descifrar el cuaderno por mí mismo. Los símbolos y los caracteres eran ajenos a cualquier idioma que conociera. Pero mi abuela había mencionado en su carta que el legado era conocimiento y que el mapa y el pergamino eran las claves. El pergamino se había ido, pero el mapa no y los círculos rojos. Esas marcas en el mapa no podían ser una simple decoración. Eran pistas. Pistas que, de alguna manera, estaban conectadas con los símbolos del cuaderno. Necesitaba ayuda. Y solo había una persona en mi vida que siempre había tenido una mente prodigiosa para los acertijos y los idiomas antiguos, mi viejo profesor de historia, don Ricardo. Un hombre excéntrico, retirado, que vivía en un pequeño apartamento atiborrado de libros en Salamanca. Él era el único que, quizás, podría entender lo que mi abuela había dejado. Salí de la casa al amanecer, asegurándome de cerrar la puerta con la vieja llave oxidada. Me subí al coche y comencé el largo viaje de regreso a la civilización. Mi mente, sin embargo, no estaba en la carretera, sino en la biblioteca secreta, en el hombre de la sombra y en el misterio de mi abuela. Llegué a Salamanca al mediodía. Encontré a don Ricardo en su apartamento, rodeado de pilas de libros que llegaban hasta el techo. La sorpresa en su rostro al verme fue genuina. Le conté una versión edulcorada de la historia, que mi abuela me había dejado una casa antigua, que había encontrado una biblioteca oculta y un cuaderno en un idioma desconocido. No mencioné al hombre, ni el objeto de poder, ni la sociedad secreta. Sabía que don Ricardo era un hombre de ciencia, de lógica, y no quería asustarlo con algo que sonaría a fantasía. Le mostré el cuaderno y el mapa. Don Ricardo, con el entusiasmo de un niño que encuentra un juguete nuevo, se puso sus gafas de lectura y empezó a examinar los símbolos. Pasó horas inmerso en el cuaderno, murmurando para sí mismo,
haciendo comparaciones con textos antiguos, consultando sus innumerables libros. Yo, mientras tanto, lo observaba con una mezcla de impaciencia y esperanza. Finalmente, al anochecer, don Ricardo levantó la vista. Sus ojos brillaban con una excitación contenida. Me dijo que había identificado el idioma. No era un idioma conocido, sino un dialecto muy antiguo del latín, utilizado por una secta esotérica de la Edad Media. Una secta que, según sus investigaciones, se dedicaba a preservar conocimientos prohibidos y artefactos de gran poder. Mi abuela, me dijo, había sido una erudita en la materia, una de las pocas personas en el mundo que podía descifrar esos textos. Don Ricardo me explicó que el cuaderno era un diario y también un glosario de símbolos. Cada símbolo en el mapa se correspondía con una entrada en el diario, una descripción de un lugar, una pista, una parte de un acertijo. Juntos, el mapa y el cuaderno revelaban una ruta. No una ruta geográfica en el sentido tradicional, sino una serie de ubicaciones, de hitos, que llevaban a un punto específico. Un punto donde, según las notas de mi abuela, se encontraba el objeto de gran poder que la secta custodiaba. La descripción del objeto en el diario de mi abuela me dejó helado. No era una joya, ni un arma, ni una reliquia religiosa. Era, según la abuela, un cristal. Un cristal de origen desconocido, con propiedades extraordinarias. Era capaz de amplificar la energía, de conectar con otras dimensiones, de influir en la mente humana. Si caía en manos equivocadas, podría desatar un caos inimaginable. La abuela había dedicado su vida a protegerlo, a asegurarse de que nadie lo encontrara, o al menos, de que nadie con malas intenciones lo usara. Me di cuenta de que mi abuela no me había dejado la casa como una carga, sino como una prueba. Una iniciación. Ella no solo quería que encontrara el objeto, sino que lo protegiera. Y ahora, con el hombre de la sombra en escena, la urgencia era mayor que nunca. Don Ricardo, a pesar de su edad, se mostró sorprendentemente dispuesto a ayudarme. Me dijo que esto era el descubrimiento de su vida, la confirmación de muchas de sus teorías sobre las sociedades secretas y los conocimientos ancestrales. Juntos, comenzamos a planificar la ruta. El primer círculo rojo en el mapa nos llevaba a una antigua ermita abandonada en las montañas de Gredos, a varios cientos de kilómetros de valle escondido. El viaje fue una aventura. Cada hito en el mapa nos llevaba a un nuevo lugar, ruinas romanas, cuevas escondidas, castillos medievales olvidados. En cada lugar encontrábamos una nueva pista, un nuevo acertijo dejado por mi abuela, que solo podíamos descifrar con la ayuda del cuaderno. Las pistas nos llevaban a otros lugares, formando una compleja cadena de enigmas. Era como si mi abuela nos estuviera guiando desde el más allá, probando nuestro ingenio y nuestra determinación. Durante el viaje, don Ricardo y yo nos encontramos con otros personajes. Algunos eran viajeros curiosos, otros eran historiadores, o simplemente gente del campo que nos ayudaba con indicaciones. Pero también, de vez en cuando, sentía una presencia. Una sombra. Tuve la sensación de que no estábamos solos en esta búsqueda. Que el hombre del sombrero de ala ancha, o sus cómplices, nos seguían. Que sabían que yo tenía el cuaderno y el mapa, y que esperaban el momento adecuado para arrebatármelos. Un día, mientras estábamos en unas antiguas ruinas celtas, don Ricardo y yo encontramos una de las pistas más enigmáticas hasta el momento. No era un objeto, ni un texto. Era una serie de grabados en la piedra que representaban constelaciones y símbolos. Y uno de los símbolos era el de la aguja de la brújula que yo aún conservaba. La aguja se encendió con un brillo tenue cuando la acerqué a la piedra y un mapa estelar apareció, proyectándose desde la aguja sobre la pared de la ruina. Era una proyección de estrellas y planetas que se movían en una secuencia específica. Don Ricardo, con su conocimiento de astronomía antigua, se dio cuenta de que no era una constelación al azar, sino una conjunción planetaria muy rara que solo ocurría cada varios siglos. Y lo más importante, esa conjunción señalaba una fecha específica en el futuro. Una fecha cercana. Y esa fecha, a su vez, apuntaba a un lugar. Un lugar que no estaba marcado en el mapa de mi abuela. Era un giro inesperado.
Mi abuela no solo nos había dejado un mapa y un diario. Nos había dejado un reloj, un calendario cósmico que indicaba el momento exacto en que el objeto de gran poder sería más accesible. Era como si la energía del universo se alineara para revelar su ubicación. El lugar, según la proyección estelar, era un pequeño lago escondido en un cráter volcánico, un lugar mítico del que había oído hablar en las leyendas locales de Valle Escondido. Un lugar al que nadie se atrevía a ir, envuelto en supersticiones y misterios. Era el corazón del acertijo, el destino final de la búsqueda de mi abuela. Pero justo cuando estábamos a punto de partir hacia el lago, el hombre de la sombra reapareció. Esta vez, no estaba solo. Lo acompañaban 2 hombres más, corpulentos y con el mismo aire frío y calculador. Nos interceptaron en el camino, bloqueando nuestra salida de las ruinas. El hombre del sombrero me miró, y su sonrisa sin alegría era más pronunciada que antes. Me dijo que había sido un error subestimar a la nieta de Elena, pero que mi aventura había llegado a su fin. Me exigió el cuaderno, el mapa y lo que llamaba la llave. Se refería a la aguja de la brújula. Sabía que yo había encontrado el camino, que había descifrado los secretos de mi abuela. No podía negarme. Éramos 2 hombres ancianos contra 3 matones. La violencia era inminente. Pero don Ricardo, con una valentía que me sorprendió, se interpuso entre mí y los hombres. Les dijo que no obtendrían nada, que el conocimiento de Elena estaba protegido. Uno de los hombres intentó apartarlo, pero don Ricardo, con una agilidad sorprendente para su edad, lo esquivó y le lanzó un puñado de tierra a los ojos. Fue un momento de distracción. Aproveché la oportunidad. Agarré el brazo de don Ricardo y corrimos. Corrimos por las ruinas, entre las piedras milenarias, mientras los hombres nos perseguían. No éramos rápidos, pero conocíamos el terreno mejor que ellos, gracias a los días que habíamos pasado explorando. En un momento, llegamos a una bifurcación. Don Ricardo me indicó un camino que conducía a una cueva oculta que habíamos descubierto la mañana anterior. Entramos en la cueva y escuchamos los gritos de los hombres afuera. La cueva era oscura, estrecha y olía a tierra húmeda. Nos adentramos lo más posible, intentando encontrar un lugar para escondernos. La aguja de la brújula, que aún empuñaba, empezó a vibrar con más intensidad, emitiendo una luz tenue y pulsante. Nos detuvimos en un pequeño recoveco. El sonido de los hombres se hizo más cercano. Estaban entrando en la cueva. La luz de la aguja de la brújula se hizo más brillante y de repente, una pared de la cueva, que parecía sólida, comenzó a brillar con el mismo color azul verdoso de la aguja. La piedra se volvió translúcida, como un velo, revelando lo que había detrás. Era un pasadizo. Un pasadizo oculto, tan estrecho que apenas podíamos pasar. Era la última de las trampas de mi abuela, el último de sus secretos. Empujé la piedra y cedió, revelando un túnel que se extendía en la oscuridad. No lo dudamos. Entramos en el túnel, dejando atrás el sonido de los hombres que se acercaban. El pasadizo era largo y sinuoso, descendiendo en las profundidades de la tierra. La aguja de la brújula seguía brillando, guiándonos en la oscuridad. Sabíamos que estábamos cerca. Cerca del lago, cerca del objeto, cerca del final de la búsqueda. Pero también cerca de un peligro que no podíamos imaginar. El hombre de la sombra, su misteriosa organización y el poder del cristal. Todo convergía en ese lugar. El túnel era oscuro y húmedo, el aire denso y denso. La única luz provenía de la aguja de la brújula que llevaba en la mano, cuyo brillo azul verdoso latía, iluminando las paredes y el suelo irregulares. Podía oír las voces de nuestros perseguidores acercándose por detrás, sus pasos resonando en el estrecho pasaje. Don Ricardo, a pesar de su edad, se aferró con fuerza, respirando entrecortadamente pero con determinación. «Ya casi llegamos, muchacho», susurró, con la voz tensa por el esfuerzo. «Lo siento. La energía está creciendo». La aguja de la brújula brillaba con más intensidad, su pulsación aumentaba a medida que avanzábamos. El túnel se hizo más empinado, descendiendo más profundamente en la tierra.
Pronto sentimos el aire húmedo y fresco y oímos el tenue sonido del agua corriendo. Nos estábamos acercando. Finalmente, el túnel se abrió de repente y nos encontramos en una enorme caverna subterránea. Su tamaño era asombroso. Las paredes curvas de basalto negro se alzaban hasta un techo invisible, del cual goteaba agua, creando pequeñas cascadas que brillaban bajo la luz fantasmal de la aguja. En el centro de la cueva había un lago. Pequeño, pero negro e insondable, su superficie inmóvil como el cristal. Era el mismo cráter volcánico mítico que don Ricardo había descubierto con la ayuda de una proyección del cielo. En ese momento, la aguja de la brújula brilló con tanta intensidad que nos vimos obligados a cubrirnos los ojos. Entonces, la luz se centró en el centro del lago. Justo debajo de la superficie del agua, algo resplandecía con una tenue luz azul. Era un cristal, el objeto de gran poder, del que mi abuela había escrito. Sin embargo, no tuvimos tiempo de sorprendernos. Un rugido se escuchó a nuestras espaldas y vimos a un hombre con sombrero y a sus 2 secuaces salir del túnel. Sus rostros estaban contorsionados por la rabia, sus ojos encendidos por la codicia al ver brillar el cristal. El hombre del sombrero se detuvo, su mirada se posó en el lago y luego en la aguja de la brújula que tenía en la mano. Comprendió. «Dámelo», ladró, y su voz resonó en la cueva. Estaba listo para luchar. Don Ricardo me agarró del brazo. «Quieren el cristal, pero no saben cómo usarlo», susurró. «Tu abuela decía que solo quienes entienden pueden activarlo. Es conocimiento, no poder». Recordé el diario de mi abuela, sus palabras sobre el equilibrio, los peligros de que el cristal cayera en las manos equivocadas. No solo quería que lo encontrara, quería que lo protegiera. «¿Cómo lo protejo?», le susurré a don Ricardo, con la adrenalina corriendo por mis venas. Don Ricardo señaló la aguja de la brújula. «Esta es una llave, pero no en un sentido físico. Es un conductor. El cristal responde a la intención y a la inteligencia. Tu abuela le incorporó un sistema de seguridad, una prueba». El hombre del sombrero y sus secuaces comenzaron a descender por las paredes irregulares hacia el lago. Sabía que solo tenía unos instantes. Miré la aguja de la brújula. Seguía brillando, su luz pulsando al ritmo de mi corazón. Me concentré. Recordé las palabras de mi abuela sobre el conocimiento, sobre la comprensión. «El cristal me escucha», susurré, mirando su resplandor bajo el agua. Entonces levanté la aguja de la brújula, apuntándola al cristal resplandeciente. La luz de la aguja se volvió cegadoramente brillante, proyectando un rayo hacia el agua. El cristal de abajo respondió, su brillo se hizo aún más intenso, proyectando una columna de luz azul brillante hacia arriba. El hombre del sombrero y sus secuaces se quedaron paralizados, cegados por la luz. Parecían hipnotizados por el brillo del cristal. Pero entonces, al acercarse al lago, la codicia los dominó. Uno de los secuaces extendió la mano para agarrar el cristal, que ahora brillaba débilmente justo debajo de la superficie. «No lo toques». Don Ricardo gritó, pero ya era demasiado tarde. En el instante en que el secuaz tocó la superficie del agua, todo cambió. El resplandor azul del cristal parpadeó y de repente se transformó en un rojo alarmante. El agua del lago empezó a burbujear y un zumbido sordo y resonante emanó de sus profundidades. El hombre del sombrero y sus secuaces se retiraron horrorizados. Recordé las advertencias de mi abuela sobre el peligro del cristal en manos de quienes tenían malas intenciones. Había construido una trampa valiéndose de su deseo. Del lago comenzaron a surgir corrientes de vapor y luego lenguas de fuego. El agua, antes quieta, se convirtió en un vórtice hirviente de fuego y luz. Los secuaces gritaron aterrorizados al ver las olas de calor azotarlos. El hombre del sombrero intentó retirarse al túnel, pero la entrada empezó a derrumbarse, convirtiéndose en escombros. No se trataba de una simple destrucción física. Sentí cómo la energía del cristal afectaba sus mentes. Sus miedos, su codicia, sus oscuras intenciones parecían volverse contra ellos. No murieron físicamente, pero su conciencia, su voluntad, pareció disolverse en el resplandor del cristal. Esto no era venganza,
sino justicia, impartida por el propio artefacto ancestral. Pronto, el hombre del sombrero y sus cómplices fueron absorbidos por la luz y el caos. Poco a poco, el lago comenzó a calmarse, su resplandor se desvaneció hasta que volvió a la oscuridad y la serenidad. El cristal había regresado a sus profundidades ocultas. El túnel estaba completamente bloqueado. Estábamos solos. Don Ricardo y yo nos sentamos en el suelo, temblando, pero ilesos. Tu abuela, susurró don Ricardo, era un genio. No lo ocultó, lo protegió de la avaricia. Pasamos un rato en la cueva, recuperándonos del impacto. La aguja de la brújula que tenía en la mano se había apagado, su función había terminado. Me había traído hasta allí, me había ayudado a comprender, y ahora parecía volver a ser solo un objeto antiguo. Encontramos otra salida de la cueva, menos obvia, un pequeño pasadizo que nos condujo al pie de la colina, no lejos del lago. Nadie nos había visto. El mundo exterior del cráter parecía ajeno al drama que acababa de desarrollarse bajo él. No le contamos a nadie lo sucedido. ¿Cómo íbamos a explicar lo que habíamos visto? Pensarían que estábamos locos. Decidimos mantenerlo en secreto, igual que mi abuela. El conocimiento es poder, y este conocimiento era demasiado valioso para confiarlo al mundo. Mi vida cambió para siempre después de eso. No vendí la casa de mi abuela. En cambio, comencé a restaurarla. Fue un proceso largo y laborioso, pero fue mi conexión con ella, con su legado. Reparé el techo, reforcé las paredes, planté un nuevo jardín. Y, por supuesto, mantuve la biblioteca en perfecto estado, un santuario de conocimiento y recuerdos. Don Ricardo se convirtió en mi mentor. Nos reuníamos a menudo para estudiar el diario de mi abuela, traducir sus escritos y resolver otros misterios que había dejado. Descubrió que el diario contenía referencias a otros artefactos, otros lugares, otros enigmas dispersos por todo el mundo. Mi abuela era más que una simple guardiana, formaba parte de una red mucho mayor, protegiendo secretos que podrían cambiar a la humanidad. Comprendí que el legado de mi abuela no era una carga, sino un regalo. No dinero ni posesiones, sino un propósito. Me convertí en su guardiana, continuando su obra, pero a mi manera. No buscaba fama ni fortuna. Buscaba conocimiento, comprensión y una forma de proteger lo importante. Algunas noches, me sentaba en la biblioteca, mirando la vieja brújula y el mapa. Pensaba en mi abuela, su vida secreta, su sabiduría. Y aunque ya no estaba, sentía su presencia en cada rincón de esa casa, en cada palabra de su diario. Me dejó un hogar intacto y la clave de un mundo de secretos, un legado aún por descubrir. Y estaba lista para ello. Este era solo el comienzo de mi propia historia.